Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Juan Raúl, buen día, bienvenido. Buen día, Ale, un gusto. Un día que se conjugan una cantidad de fechas icónicas emparentadas entre sí, aunque no nos parezcan. Ayer yo estuve en la sesión solemne de la Cámara de Diputados. Fue muy lindo ver cómo a veces percibimos que el Uruguay ha perdido la tolerancia, que ha perdido esa capacidad de convivencia en la discordia, en las diferencias políticas, y el recordatorio del no, que fue todo lo contrario, fue la grieta por donde empezó a entrar la luz en medio de tanta oscuridad, gracias al esfuerzo de gente de todos los partidos, pero de gente que vivía en situaciones distintas, gente que colaboró desde la cárcel, gente que colaboró desde el exilio, gente que militó aprovechando los espacios legales de sus respectivos partidos, gente que militó en la clandestinidad de partidos proscritos. Todos, hacia un mismo esfuerzo, lograron el 30 de noviembre, en realidad, la conmemoración fue ayer en la Cámara de Diputados, el triunfo del no contra el régimen, contra la dictadura. Me parece muy interesante. Marcel sacó un libro muy lindo que se llama El triunfo sobre el miedo. Vi un titular muy atractivo en Búsqueda que decía algo parecido a La grieta por donde entró la luz. Hay que ver que el triunfo del no se hizo en circunstancias, Alejandro, tan difíciles. La única propaganda oficial permitida era por el sí y era masiva, obsesiva, abrumadora. Sin perjuicio de eso, bueno, la gente se las arreglaba para una panfleteada, una pintadita de un muro. El Partido Nacional primero, el Colorado después hicieron sendos actos en el Cine Arizona. Luego un sector, la Corriente Ballista Independiente, el Partido Colorado, hizo en otro cine un acto que también fue muy masivo. El debate célebre de la televisión, que permitió que por primera vez la gente viera en los medios de difusión electrónicos, bueno, el más famoso de ellos, en realidad hubo tres, pero el más famoso, el que va a permanecer para la historia, fue el que tuvieron el doctor Pons Echeverri por el Partido Nacional, el doctor Enrique Tarrio, que ahí es que empieza a proyectarse en una carrera política muy importante para la vida institucional del país, contra el coronel Volentini, ministro del Interior. Todo esto fue, este último 30 de noviembre se conmemoraron 40 años. Yo recuerdo desde el exilio nosotros mandábamos unos pegatines para los autos, porque fue el año del mundialito. Siempre, desde las Olimpiadas que organizó Hitler en adelante, siempre los grandes acontecimientos de los regímenes totalitarios tratan de coronarlos con algún acontecimiento deportivo importante. Acá fue el famoso mundialito y una vez más el pueblo se las arregló para que saliera el tiro por la culata. Acá circulaban unos panfletos del Charruita, que era el símbolo del mundialito del 80, jugando de taquito con una urna. Nosotros habíamos mandado desde el exterior y algunos coches se atrevieron a pegarlo, el mismo dibujito, pero con unos versitos que había escrito Julián Murguía que decían, como en el 30 y en el 50, campeones y sin cadenas en el 80.
Y bueno, y terminó el año con una luz de esperanza que se fue haciendo realidad, porque en el año 81 no pudo haber las elecciones que estaban previstas de candidato único, institucionalización o legitimidad jurídica de la dictadura, todos previstos en el referéndum del sí y del no. En el año 82 hubo un nuevo intento de controlar los partidos políticos desde adentro, manipulando elecciones internas de los mismos, pero la gente se las arregló para que los votos se canalizaran por las opciones más opositoras de los partidos permitidos legalmente, y el Frente Amplio marcó su presencia votando en blanco como manera de decir: yo también me hago presente expresando mi voluntad antidictatorial. Y luego el 83 fue el año del punto de quiebre, pero todo empezó en el 80. El 83 arrancó con el primer 1 de mayo, valga la redundancia, en celebrar el Día de los Trabajadores, luego a través del PIB, que fue la continuidad de la ilegalizada CNT, luego la marcha de los estudiantes, que fue la continuidad a través de la CEP, de la proscrita Federación de Estudiantes Universitarios, y el año termina con aquel río de libertad, como se le recuerda, donde Alberto Candó leyó el nombre del más amplio espectro de personalidades políticas de la historia del país. Algunos de ellos habían estado con la dictadura y se habían dado vuelta y consideraban que había llegado su tiempo. Quiere decir que haber conmemorado, primero, referirnos sí a aquella gesta maravillosa. Alguien recordaba ayer también que los coches, aunque no lloviera, prendían el limpio parabrisas para hacer la señal de no, es decir, se buscaban los métodos para desafiar con imaginación las prohibiciones de la dictadura. Entonces, el no del 80 es un hecho a los 40 años muy importante para recordar, pero yo doy testimonio porque ahora con las medidas sanitarias puede ingresar muy poca gente, y tuve el gusto de ser invitado a la sesión de ayer, que fue muy lindo ver a todos los partidos políticos juntos conmemorando esa fecha que nos unió a todos y que no supo de división ni enfrentamientos estériles. Es muy curioso porque yo recuerdo, yo estaba en Estados Unidos, trabajaba en el edificio de la prensa, me acuerdo un periodista de la revista Bella que vino a cubrir la noticia medio sorprendido porque en Estados Unidos había elecciones y medio se quejaba, me decía, no sé por qué me mandan a Uruguay, dice, me decía a mí tapándome el pelo. Pero él volvió y me dijo, va a ganar el no. Los militares están convencidos de que va a ganar el sí, pero va a ganar el no. Y los dos argumentos fueron para mí muy impresionantes. Uno me habló de la conciencia cívica del pueblo uruguayo y el otro era la disciplina férrea democrática de los funcionarios de la Corte Electoral. Corte Electoral que estaba intervenida en ese momento. Bueno, pero yo también viví un acontecimiento que ayer fue noticia en el mundo entero. Se cumplían el 1 de diciembre, cuando empezamos a enterarnos que habíamos ganado, una cosa increíble, se realizaron en todo Estados Unidos, y ya estaba en Washington, los 25 años en que Rosa Parks, la líder de los derechos civiles, bueno, ella no era en ese momento, 25 años antes del 80, no era una líder de los derechos civiles, era una mujer de color. En Estados Unidos no se ofenden, sino que les gusta que les digan negros. Ellos dicen afrodescendientes, son todos los seres humanos. Nosotros somos negros y venimos de la esclavitud, y nuestra espiritualidad y nuestra formación libertaria y rebelde viene de los años de esclavitud. Bueno, Rosa Parks era una empleada doméstica, no era una figura conocida en la vida política nacional, pero
en el año 55, en la ciudad en Alabama, en el sur de Estados Unidos, estaba prohibido que los negros ocuparan determinados asientos. La parte destinada a los negros estaba llena y ella se sentó en la parte de los blancos. Vino un blanco, estaba el resto del ómnibus vacío, le pidió ese asiento. Y ella dijo que no. Y ahí entró la historia de Estados Unidos, Rosa Parks. Hasta el día de hoy es un símbolo muy importante. Primero el chofer del ómnibus, luego vino la policía, le hicieron todo tipo de amenazas para dejar el lugar, y ella dijo, con una gran serenidad, hay fotos muy impresionantes del momento, donde ella conserva una sonrisa triste, pero sonrisa al fin, y una gran serenidad de espíritu, y dijo, no. Al otro día que el pueblo uruguayo dijo no, se conmemoraba en Estados Unidos los 25 años en que Rosa Parks dijo no. Ese no de esa señora inició el movimiento de derechos civiles más importante de la historia contemporánea, que termina con el acta de derechos civiles que ella pudo ver, pero que el doctor Martin Luther King no llegó a ver porque lo asesinaron primero. Ella asistía a una parroquia bautista protestante, cuyo pastor, párroco es un término en realidad católico, cuyo pastor era el doctor King. Y fue ese episodio el que no solamente detonó explosiones de protesta en todo Estados Unidos, sino que además puso al frente del movimiento a Luther King, que era el pastor de la detenida. Ella estuvo un par de meses presa porque la ley prohibía a los negros ocupar los asientos prioritarios de los ómnibus, y fue un símbolo del acta de derechos civiles que se firma recién en el año 65, muchos años después, ¿no? Bueno, aunque parezca mentira, en medio de la conmemoración de los 25 años de la iniciación del movimiento de derechos civiles de los negros en Estados Unidos, Rosa Parks, a quien yo ya conocía porque teníamos amigos en común, Brady Tyson, alguien a quien tú conoces como Joe Eldridge. Entonces ella había colaborado mucho cada vez que le pedíamos en algo del Uruguay. Bueno, ese día tan importante, que para nosotros era el día después en que Uruguay había dicho que no, y para ella era la conmemoración de los 25 años de su propio no, ella firmó una carta al presidente Aparicio Méndez que decía, ahora que el pueblo uruguayo dijo no, que se cumpla el mandato popular. Quiere decir que estas dos fechas, una nacional y otra, bueno, de Estados Unidos, pero yo diría a esta altura internacional, se dan la mano. Ajá. Y como si todo esto fuera poco, Alejandro, hoy, es decir, estamos en el 30, el día 30 de noviembre, los 40 años del plebiscito. El día siguiente, el aniversario del día en que Rosa Parks hace 65 años dijo que no. Exacto. Y hoy, o sea, el día siguiente a estas dos conmemoraciones, es el Día Mundial contra el Racismo. Parece que hubiera sido todo armado para un tinglado que nos permitiera hoy dedicar el programa no solamente a una cortesía internacional, como es el Día contra el Racismo y el Día de los Derechos Civiles en el día de ayer en Estados Unidos, con nuestra propia conmemoración del no. Todas las luchas por la libertad están emparentadas, pero en esta hay un hilo casi que narrativo que permiten llevar las tres fechas de la misma mano en una misma conmemoración. Perfecto. Te dejo un abrazo bien grande y un agradecimiento muy grande también, Juan.
Un abrazo grande, Ale, nos encontramos el miércoles que viene. Juan Raúl Ferreira nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.